il faut avoir fugé de la vie sociale pour être un vrai romancier. Vous que le roman est l'histoire privée des nations. Hola Jorge, hola a todo el mundo ahí en sus casas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Otra semana más de podcast, aquí grabando en Sin Esquema, ahora en nuestro nuevo formato quincenal, debido a nuestras apretadas agendas de personas adultas. Ahora vamos a cambiar un poco la periodicidad. Vamos a presentar un episodio cada 15 días, más o menos. Con la misma calidad. Incluso más, diría yo. Pero bueno, hoy tenemos un capítulo interesante, tal vez. Muy interesante. Un capítulo más serio de lo que solemos hacer. Un capítulo un poquito menos baje de pepa. De lo que habitualmente hacemos, porque han pasado varias cosas en el Perú en estas semanas. Primero se aprobó una nefasta ley de cine, déjame decir desde ya, que atenta contra la libertad de expresión y todo lo consigue en el cine peruano. Exacto. Y antes de entrar en eso, también falleció alguien que tal vez no está tan directamente ligado al cine, que sí lo está, claro, pero que es una de las personas más importantes en la historia de la tradición artística y cultural del Perú. Si hablas de arte, dirías que Mario Vargas Llosa es uno de los representantes más grandes del arte peruano. Y su arte no solamente termina en la literatura, ¿no? Ya que este es un canal de cine, vimos muy pertinente hablar sobre Mario Vargas Llosa porque varias de sus historias han inspirado películas, como La ciudad de los perros, Pantaleón y las visitadoras, también. La fiesta del chivo también, que es una versión que no es peruana, es una composición extranjera. Y que además creo él ha estado, para quien no lo sepas, muy vinculado al cine, de ciertas maneras. Ha sido presidente del jurado en el Festival de Cannes, en el Festival de Venecia. De hecho, fue presidente de Cannes el año en el que ganó Taxi Driver la Palma de Oro. Así que algo de buen gusto tenía. Sí, totalmente. Aunque no le gustaba Hitchcock, también hay que aclarar. Pero creo que es una de las voces más importantes en la tradición novelística del Perú. Posiblemente es el mayor novelista que hemos tenido. Un gran contador de historias. El último representante vivo del boom latinoamericano. Exacto. Y posiblemente uno de los mejores narradores que ha existido, tanto en su capacidad, en su complejidad narrativa, por ejemplo en Conversación en la Catedral, que me parece un libro fantástico, es de mezclar tiempos, mezclar espacios, mezclar una conversación dentro de otra, y que se va haciendo como una serie de capas narrativas con una complejidad tremenda. Me parece algo sumamente difícil de lograr, y que además siempre estuvo ligado dentro de su obra a hablar acerca del poder, de los abusos del poder y lo que hacía el poder con las personas, ¿no? Sí, sí. Desde un punto de vista también muy peruano, ¿no? Muy de nosotros. Tú lees a Mario Vargas Llosa y él no escribe como si estuviera escribiendo a un mexicano o alguna persona fuera del Perú, ¿no? Es como si su obra sea para los peruanos. Y bueno, a pesar de que Vargas Llosa sea un literato y sea conocido por eso, creo que su arte trasciende y se va a los demás campos como el cine, como la música, como la poesía. Y bueno, para finalizar ya el tema de Vargas Llosa, hay una frase que me gusta mucho que dijo él, que es que cuando la vida se vuelve irresistible, uno busca refugio en el arte. Y quien busca refugio en el arte son los tristes, los soñadores, los nostálgicos, ¿no? Y creo que eso define muy bien al espíritu que le queremos dar también nosotros a nuestra manera de ver cine, ¿no? Y pues, pese a cualquier decisión polémica que haya tenido, creo que su arte habla por sí solo. Sí. Y que lo que mejor se puede hacer es volver a su arte, leerlo, ver sus grandes películas dirigidas, además algunas de ellas por Francisco Lombardi, uno de los mejores directores de nuestra historia, y pues que siempre estarán ahí, ¿no? Exacto. Al final, lo que queda es su arte, y eso va a perdurar en el tiempo por generaciones y generaciones. Bueno, para distender un poquito, bueno, el tema del que vamos a hablar tampoco es que sea tan lindo, ¿no? Es un poco denso. Sí. Pero creo que es necesario, ¿no? ¿Crees que después de hoy día nos van a decir rojos? Muy probablemente. Desde aquí queremos decir que desde el equipo de Sin Esquema estamos todos en contra de la nueva ley del cine, que lo único que hace es limitar y censurar la visión de muchos artistas, muchos cineastas, que si no fuera por la ayuda cultural que le tiene que dar el Estado al pueblo, no podría hacer cine, no tendría una voz. Y además creo que ve el cine desde un punto sumamente mercantil y no ligado a lo que puede contar y transmitir per se el cine, como arte propio. Claro. ¿Qué es lo que nos trae esta nueva ley? Varias cosas, de hecho, entre ellas, primero, la reducción en más del 50%, en un 50%, para los fondos para hacer cine en provincias, cine regional, que es además posiblemente el cine más original, que es posiblemente el cine que en los últimos años más ha crecido. Es un cine con ideas muy originales, que además busca alzar la voz acerca de distintas problemáticas sociales. Se vienen a la mente películas como Retablo, como Yanaguara, como Uñaypacha, como Kinra, ¿no? Todas películas ganadoras de estímulos que no tienen miedo a hablar
de problemáticas desde el punto de vista propio de sus sociedades, ¿no? Y que todo ese crecimiento se puede también perder por la falta de apoyo. Y justamente esta ley, a los que más ataca o a los que más desfavorece son justamente estas personas, ¿no? Que si no fuera por estos incentivos que da el Estado a través del Ministerio de Cultura, no tendrían una voz. Que es la visión de este peruano que es tratado como una minoría porque en realidad es una minoría, ¿no? Es una minoría desde lo político, porque en general es una mayoría desde lo social, si quieres ver. Yo creo que es una ley en este aspecto con una visión bien sesgada y centralista en una producción, digamos, orientada a una visión limeña y de ciertos grupos que no quieren que se hablen estas cosas, ¿no? Yo diría que hasta es una ley muy racista. No puedo negarte, no puedo negarlo. Es que de verdad, o sea, tú no puedes dejar de ver un sesgo racista y discriminatorio a la hora de proponer esta ley, sobre todo por el siguiente punto, que es que esta ley también toca directamente a quienes escogen estas películas. El filtro, el jurado, ¿quiénes son los que dan estos incentivos? ¿Cómo se aprueba una película? Usualmente el jurado, o sea, digamos, los películas que van a incentivos económicos del Estado pasan por un concurso público, por DAFO, Claro. que es el organismo del Ministerio de Cultura que se encarga de la producción cinematográfica y televisiva, en el apoyo al apoyo a la producción cinematográfica y televisiva, ¿no? En el cual uno presenta un proyecto sustentable en distintas etapas. Hay fondos para realización de guión, hay fondos para producción, hay fondos para edición, incluso hay fondo para distribución. Para distribución. Y de hecho, uno de los primeros proyectos de ley quería eliminar parte de estos fondos. El jurado usualmente está compuesto, ¿no? Por personas del rubro audiovisual. Puede ser otros directores, puede ser también gente de la propia administración de DAFO. ¿Qué sucede? En este caso, la ley establece que los guiones pueden ser y deben ser revisados por personas del Estado peruano, que no especifica ni cómo, ni cuándo, ni quién. Y también incluso mencionaba en el debate del Congreso que debería ser revisado por personas del Ejército, de las Fuerzas Armadas, para evitar que haya, digamos, historias o temas que atenten contra la seguridad nacional y del Estado, lo cual a mí me parece un poco ridículo, porque no entiendo cómo un país en el que la libertad de expresión existe puede atentar contra el Estado y el orden de las cosas. Y yo creo que tiene toda la pinta este cláusula de la ley de ser una ley censora, en la que no puedes tocar ciertos temas porque van en contra de un discurso y una historia oficial. ¿Y qué sucede? Pues que la historia no necesariamente tiene una sola visión, una sola perspectiva. Hay cosas que han pasado y que mucha gente niega que hayan pasado. Digamos, si una persona en el Ande quiere contar cómo fue que él vivió la etapa del terrorismo, el conflicto armado interno, siendo las Fuerzas Armadas parte de quienes causaron, digamos, para que no nos censure YouTube, que atentaron contra la vida de las personas, ¿por qué no es libre de hacerlo, no? O por qué un director no puede, digamos, hablar de un periodo histórico o puede hacer un documental en contra de quienes estén en el poder actualmente. O sea, ¿por qué este tipo de cosas tienen que pasar por un filtro de censura? Al final es ficción que se puede hacer una realidad, que puede haber de realidad, pero creo que cada persona es libre de contar lo que ha vivido, sus experiencias, así como lo han marcado, y eso no tiene que estar porque ligado a ninguna agenda política, a ninguna visión del mundo, a ningún tipo de propuesta política que se quiera contar, sino simplemente a la necesidad humana y artística de expresar lo que se siente. Claro, esta ley es un claro fruto de la polarización que se ha vivido en los últimos años, no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica. Y creo que la gente que está detrás de esta ley ha tenido muy claro eso. Y se ha aprovechado de eso para poder censurar el arte. Al fin y al cabo es una censura. Si tú pones a gente que no es del rubro cinematográfico, pones a políticos, pones a gente que tiene un discurso sesgado, polarizado, claramente no va a ser una decisión objetiva y van a poner las películas o van a hacer participar a las películas que ellos creen que están bien, ¿no? Por ejemplo... No, y además, perdona que te corte, Jorge, hay un tema que hay que hablar, además, para antes de entrar ejemplos, y es que esta ley propone incluir dentro de los jurados a PROMPERÚ, que es el ente de promoción del turismo del Estado, que lo cual significa que van a apoyar esas películas que vean a Perú como un lugar atractivo bonito, turístico y bonito, y no necesariamente películas que primen o hablen de aspectos sociales, políticos o historias más personales, lo cual el cine no tiene por qué ser una herramienta de propaganda ni una herramienta de marketing, sino simplemente es un reflejo de la sociedad. Y si nos ponemos a hablar de cine y de leyes de cine, casi todos los grandes países tienen leyes de cine. Francia tiene leyes de cine que apoya el cine nacional. Corea del Sur tiene una de las mejores leyes que existe. El propio cine coreano se financia a través de las entradas de cine y tiene una libertad creativa impresionante. Claro. Luego tienes a Parásitos, que es una crítica a la sociedad capitalista, siendo realmente una obra de arte. Una obra de arte extraordinaria, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, yo creo que es un
que es una ley que atenta contra todo lo poco que se ha avanzado. Perú empezaba a consolidar, no una industria, porque no existe una industria, pero sí un mercado y una producción cada vez Claro. mayor de películas de autor con voces propias, autóctonas y que tengan algo que decir. Y eso Claro. está ahora en riesgo. En los últimos años ha habido películas muy buenas que tienen esta visión y que han sido, por supuesto, ganadoras de estos incentivos económicos. Pero sin este apoyo, sin este incentivo, no se hubieran dado ese tipo de películas que son hermosas. Tú ves Pacha y no puedes evitar llorar, no puedes evitar sentir algo bastante profundo por esa película porque no es una película bonita, pero no necesariamente todo el arte tiene que ser lindo, ¿no? O sea, el arte lo que te quiere hacer es transmitirte ideas y emociones. Exacto, y que tú reacciones de diferente manera, pero al fin y al cabo eso es el arte, ¿no? Y creo que Perú ha dado un paso increíblemente hacia atrás con respecto a otros países y a otras películas que se han dado también en otras leyes, en otros países, que son películas muy buenas y las que vamos a hablar en este episodio, ¿no? Que hablan también sobre la memoria, ¿no? Porque creo que parte de esta ley lo que quiere hacer es básicamente taparnos el sol con un dedo. Quiere contar la historia a su antojo o hace que los cineastas cuenten solamente un tipo de visión, ¿no? Y en realidad la historia no es lineal, ¿no? Hay muchas aristas, hay muchas perspectivas y creo que un ejemplo muy grande de un país que ha hecho cine por bastantes años muy bueno, que habla sobre su propia historia y que se ve a un espejo y ve esas taras de la sociedad, que es Argentina, ¿no? El cine argentino. Y yo creo que no hay mejor película para comenzar. Perdona la producción que vamos a cambiar un poquito el orden de la pauta. De una vez lo advertimos. Pero creo que por cómo venimos hablando, creo que la mejor película para iniciar es La historia oficial de Luis Puenzo, que es la primera película latinoamericana en ganar un Oscar a mejor película extranjera, protagonizada por una espectacular Norma Alejandro. Sí, muy buena la actuación. Y que desde el título propone esta idea, ¿no? La historia oficial no es necesariamente la historia real, ¿no? Claro. Lo que se nos dice no es necesariamente lo que pasó, o tiene una parte de verdad. Bien, esta película tiene como protagonista a una profesora de historia. Bueno, la película empieza con una formación militar en un colegio y están ellos cantando el himno nacional. Te abre con eso. Y luego viene una escena en donde está la profesora presentándose y lo primero que dice es: comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. La historia es la memoria de los pueblos. La protagonista, aparte de ser una profesora de historia, tiene un esposo que tiene algunos vínculos con los militares. Esto ya es post-dictadura. Recién salía la dictadura, exacto, ¿no? esto es post-dictadura, post-Videla. Y el clímax de la película, o el eje central de la película, es que esta profesora tiene una hija y esta hija es adoptada, Sí, ¿no? correcto. Ella sabe que es adoptada, pero se encuentra con que podría ser una niña que ha sido separada de sus padres, separada de sus secuestrada, padres o que secuestrada. posiblemente han fallecido, ¿no? Ajá, o han desaparecido. En la dictadura argentina, así como en todas las dictaduras, hay gente desaparecida por protestar contra el oficialismo. Y además, algo que pasaba en Argentina, y esto es algo horrible, es que muchas veces a las mujeres embarazadas o que acababan de dar a luz, o sea, que eran de familias opositoras o que habían, a veces ni siquiera, sino porque estaban en el lugar equivocado, pues estas personas, antes de desaparecerlas por completo, se quedaban con sus hijos y se los daban a las familias que apoyaban al régimen que no podían tener hijos propios. Claro, y justo esto es lo que pasa con esta pareja, ¿no? Al fin y al cabo, esta profesora siempre, al ser una profesora de historia, ha tenido como una currícula, ¿no? De lo que debe contar y lo que no debe contar. Pero este descubrimiento de que quizás esta hija es secuestrada, es parte de este régimen que tenía dictatorial el pueblo de Argentina, se cuestiona mucho, ¿no? Se cuestiona la historia, se cuestiona que de repente lo que ella enseña o lo que le dicen que enseñe no es la historia real, ¿no? Y justo esto va muy ligado a lo que decíamos nosotros, ¿no? De que la historia tiene tantas aristas que un ciudadano, por ejemplo, poniéndonos en el Perú, un ciudadano de la costa no te va a contar la misma historia que un ciudadano de la sierra o de la selva que ha vivido en otra realidad, que se ha tenido que enfrentar a otros demonios. Y además, querer negarlo es ser ajeno a la propia realidad de la propia historia del país, ¿no? Exacto. Porque no se puede negar que cada persona desde su contexto, desde su lugar en el mundo, pudo haber vivido una experiencia completamente distinta a la nuestra. Y no deja por eso de ser igual de válida, igual de valiosa, igual de importante e igual de merecedora de ser contada. Entonces, ligado también a eso y siguiendo con Argentina, para conectar un poquito por países, otra gran película, mucho más reciente, es Argentina 1985, protagonizada por el gran Ricardo Darín y que además es dirigida por Santiago Mitre, que es una película ya
desde la distancia de la memoria, si se quiere, desde la distancia del tiempo, Ujú, de volver a hablar de los procesos vividos por el país, ¿no? ujú. Argentina 1985 es una película que habla sobre la recuperación de la democracia, ¿no? Es el juicio a Videla, el gran dictador militar de la historia argentina, ¿no? Ujú. Y es toda la historia de la persecución que tuvo que vivir el fiscal a cargo del juicio, ¿no? Ujú. Para conseguir que el tribunal, que además venía de unos años donde estaba muy ligado y asociado a la dictadura, lo sentencie, ¿no? Y es toda esta historia en la que culmina con uno de los grandes monólogos, que es un monólogo real además, Claro, en el juicio. que lo dice el fiscal. En el que sí que lo interpreta un extraordinario Ricardo Darín. Ricardo Darín no hay si Ricardo Darín está en la película, vayan a verla, que aunque sea por la actuación vale la pena. En el que dice, ¿no? Dictadura nunca más. En el que realza la voz de la libertad, de la justicia y la necesidad de volver a la democracia, ¿no? Que además es una película que no tiene pelos en la lengua para criticar la historia de su país, Exacto. para criticar a quienes lo gobernaron y pues para criticar las decisiones políticas tomadas y para poder defender, digamos, los ideales, ¿no? De que la historia merece ser contada y merece ser dicha para no ser repetida. Yo creo que es algo que deja muy claro la película. Sí, y esta es una de las últimas películas argentinas que ha tocado estos temas, ¿no? Porque, bueno, Argentina también está pasando por un momento cultural muy complicado, pero aún así nos trajo esta gran película con un gran director y con un gran Ricardo Darín, ¿no? Esta película ganó un Globo de Oro por Mejor Película Internacional, pero no se llevó el Oscar porque se lo llevó... All Quiet on the Western Front, Sin Novedad en el Frente, película alemana de Edward Berger, director de Conclave, otra gran película, vayan a verla. Ah. Yo estuve muy triste con esa derrota, la verdad. Aparte, ese año ganó Argentina el Mundial, entonces... Cosas que tienen que ver, ¿no? Sí. Pero si te pones a pensarlo, Sin Novedad en el Frente también es una película sobre la memoria, ¿no? Sí, sí, también. Es una película sobre la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista alemán, en el que ninguno de los protagonistas sobrevive a la guerra, ¿no? Es una película sobre el horror de la guerra, cómo esta nos priva de la juventud, cómo esta le cuesta la vida a los jóvenes, sus ideales, sus físicos, y quienes sobreviven quedan traumados, ¿no? Es una Claro. película sobre los horrores de la guerra, ¿no? Sí, Así que también puede ser cine de memoria si quieres. sí, también. Y además que también. la fotografía es brutal. Tiene unas escenas en trincheras que son Es verdad. una locura. Pero volviendo al tema más latinoamericano, ¿no? Estaba pensando ahí, asociándolo a las dictaduras, en una película chilena dirigida por Pablo Larraín, Uf, esa ¿Qué película es muy buena. que se llama No, No. que es no. una película sobre el proceso, digamos, sobre el referéndum para que Chile vuelva a la democracia Ajá. luego de la dictadura de Pinochet. Exacto. Posiblemente otro de los peores dictadores latinoamericanos que ha vivido la década anterior, en un régimen en el que pues murió mucha gente, Sí. en el que mucha gente fue perseguida, en el que de hecho no sé si sabías, usaron el Estadio Nacional como campo de concentración prácticamente. Wow. Es una película muy buena que toca el punto de vista de la libertad y sobre la dictadura. Lo toca desde un punto de vista muy particular, ¿no? Porque se trata de este publicista Interpretado por Gael García Bernal, que hace de chileno. que además. hace chileno. Lo hace muy bien. A veces tiene sus cositas, pero lo hace muy bien. Luego está un actor chileno que actúa en Cónclave también, que hace de un cardenal chileno. Bueno, fin del paréntesis. Y lo que él tiene que hacer es ayudar a la oposición a hacer propagandas para que la gente vote por el no. Hacer una campaña de marketing. Hacer una campaña de literalmente, marketing. aquí como comunicadores, ¿no? Y- Y pues digamos que la idea de la oposición es hacer una campaña sumamente política. Y también creo que muy maniquea, ¿no? Muy manipuladora, porque en los primeros esbozos de lo que podría ser publicidad dicen, hay que mostrar lo que la dictadura hizo, lo que nos quitó, los desaparecidos, las muertes, las bombas, y llega el personaje de René Saavedra y dice, no podemos hacer esto, o sea, la gente ya no quiere más de esto, hay que mostrarles que hay algo más allá de la libertad, ¿no? Y en esa época solamente se destinaba una franja a cada lado, al sí y al no, de 15 minutos por día, por la tele. Y era la primera vez en más de 10 años que la oposición tenía voz en la televisión pública. Claro, Esos 15 minutos. Y que generalmente querían hacer como campañas muy de discurso, muy de Ajá. contar los horrores de la dictadura. Y él le dice, no, lo que la gente no necesita es más miedo. No necesita que lo asustemos más porque luego se van a seguir con Pinochet. No digamos. podemos atacar el miedo con miedo. Ataquémoslo con esperanza. Y creó una campaña política muy bonita con un arco iris de logo, ¿no? Ujú. En el que por momentos no sabe si lo va a conseguir, pero que empieza a tener como reacciones de la gente. Y es lo que me parece muy interesante de la película, es que no le hace mucho foco ni a Pinochet ni a su dictadura. Exacto, si, ¿no? si bien la presencia se siente, Sí, sí. y hay momentos en el que existen las amenazas, están como en un subtexto, ¿no?
Sí. La película se centra solamente en la recuperación de la esperanza de las personas, lo que me Exacto. parece muy interesante y muy bonito. Claro, y que aparte tiene un discurso potentísimo, así como hablábamos de Argentina en 1985, del Nunca Más. Esta película tiene el jingle que vibra de esperanza, que es Chile, la alegría ya viene. Una gran canción, Sí. simple, pero que tú la escuchas. Imagínate ser un chileno en esa época en donde no eras libre, en donde querías volver a la libertad. Escuchar esa canción es como un abrazo, ¿no? Un abrazo al corazón, a la esperanza sobre todo. Además está dirigida por posiblemente el gran director chileno de este siglo, que es Pablo Larraín, director de películas como Neruda, como El Club, que es una película sobre lo que viene a ser el sodalicio en Chile también. Spencer también, ¿no? Es De la princesa Spencer, Diana. Jackie, María, es un gran director. Y pues que además, como digo, ve la memoria desde un punto de vista distinto, ¿no? Sí. No es necesariamente un gran juicio, no es necesariamente la historia de los campos de concentración, es la historia de cómo Claro. se recuperó la alegría en un país, ¿no? Ujú. Y de lo importante que es también el cómo comunicas algo, ¿no? Lo importante que son los comunicadores a la hora de transmitir un mensaje. Gran aplausos a nosotros. Yo creo que es una película muy valiosa y la verdad es que cada vez que yo veo una película así de algún país vecino, siento mucha envidia. Sentí mucha envidia cuando vi Argentina en 1985 y sentí mucha envidia cuando vi No, de Pablo Larraín. Igual que también tienes envidia una película brasileña, I'm Still Here, o Aún Estoy Aquí, de Walter Salles, la última ganadora del Oscar. Que también... Gracias al cine, porque que esa fue la ganadora. No fue la mejor película de su año, Sí. pero no ganó Emilia Pérez. Oh, no, Emilia Pérez. Yo ya me había olvidado de Emilia Emilia Pérez Pérez. se persigue. Yo ya me había olvidado de Emilia Pérez. Y cierta persona que está allá sentada me mandó un TikTok de Emilia Pérez. Yo ya me había olvidado por completo de esa pinche película. Pero bueno. Y esta es otra. I'm Still Here, volviendo al tema, es Ujú. otra película que además aborda este periodo de dictaduras de los años 70. De ¿no? Brasil. En este caso en Brasil. Y de verdad creo que no es algo casual que justo ahora muchos cineastas estén volviendo a este periodo histórico, ¿no? Siento que se ha radicalizado tanto las visiones políticas que muchos cineastas quieren volver justo a hablar de qué es lo que pasa cuando las cosas se radicalizan aún más, ¿no? Claro. Y es lo que me gusta de I'm Still Here, bueno, hemos hablado de esta película hace poco, Sí, sí. pero es esta visión que tiene, primero de acentuarte el recuerdo, ¿no? Ujú. Mediante la música, mediante el uso de la Super 8, ¿no? De las camas en las calles. Pero al mismo tiempo esta visión tan familiar que tiene, ¿no? O sea, a excepción de la escena de cuando la interrogan, que es casi de terror, la presencia de la dictadura se siente más que nada en el subtexto, ¿no? Cuando pasa un camión de militar, cuando ves un retén en la calle y están interviniendo a gente, cuando las personas se sienten observadas, ¿no? O el teléfono intervenido. Siento que no es una película que nos hable directamente de la política en sí, de las figuras políticas, sino Claro. de los que vivían en su día a día quienes se atrevían a oponerse. Claro, y no te sobreexplica quién es el bueno, quién es el malo. No es una película tan fácil en ese sentido, ¿no? El miedo siempre está al acecho, ¿no? La dictadura siempre está al acecho en esta película. Y vemos a una protagonista... Fernanda Torres, que es increíble. Gran actuación de Fernanda Torres. Y esta protagonista combate ese miedo, esa incertidumbre con esperanza, ¿no? No, y además se ve obligada a sobrevivir en su día a día pese a la pérdida de su esposo, Ujú. porque tiene una familia que sacar adelante, ¿no? Claro. Y hay un momento en el que están, digamos, un par de personas que trabajan para la dictadura, no sabes si son militares, no sabes si son encubiertos, están vestidos de civil, y se quedan en su casa mientras interrogan a su esposo. Ujú. Y ella se ve obligada a tratar de sobreponerse para que no les pase nada a sus hijos. Mientras estas personas extrañas, ajenas, amenazantes, están en su lugar más íntimo, en su casa, y están, digamos, cualquier acción que suceda puede atentar contra su familia, ¿no? Y yo creo que esa cotidianidad del horror es algo que representa muy bien, ¿no? Ujú. Y se ve desde un punto de vista más cotidiano, como tú dices, más cercano, porque casi el protagonista es también la familia, ¿no? Porque es la familia quien tiene esta pérdida y es la jefa de esta familia quien lleva ese dolor, ¿no? Quien carga con ese dolor, que ni siquiera quiere transmitirlo. Pero y ahí entra la gran actuación de Fernanda Torres, porque tú sabes que está sufriendo, pero ella tiene una actuación tan resiliente que es muy encantadora.
A mí lo que me gusta mucho es cómo se ve, por ejemplo, cuando tiene que firmar un documento y le tiembla la mano, Ujú. cuando tiene que conectar el teléfono, como en su gesto se ve lo que ella sufre, ¿no? Pero no la verbaliza, ¿no? Porque no puede hacerlo porque tiene que proteger a quien ama. Y otra película también brasileña que explora este mismo periodo de tiempo de un modo de vista cotidiano es El año en el que mis padres se fueron de vacaciones, que es una película del 2006 en el que unos padres activistas tienen que pasar a la clandestinidad porque están siendo perseguidos por el régimen. Mm. Y tiene un hijo de 6 años. Estamos en el año 70 exactamente. Y lo tienen que dejar con su abuelo, ¿no? Lo dejan en la puerta de casa de su abuelo con una nota. Que hayan avisado por teléfono al abuelo que iba a llegar para que ellos lo cuiden mientras pasan a la clandestinidad. Curiosamente, el abuelo, el mismo día que llega, fallece. Y el niño es adoptado por su vecino, quien lo cuida. Al mismo tiempo que se está viviendo en Brasil la algarabía por el Mundial del 70, ¿no? Digamos, se contrasta esas dos cosas desde el punto de vista de un niño, ¿no? Este niño mira todo lo que sucede en Brasil, en las dictaduras, las persecuciones, pero también sigue siendo parte de esta alegría que enmascara el fútbol, ¿no? Y es desde este punto infantil la esperanza de que sus padres vuelvan, de que están clandestinos, de que, de hecho, hay una escena muy divertida, porque un amigo de su mamá es miembro del partido, digamos, de la Juventud Comunista de la universidad y lo lleva a pasear, lo lleva a ver el fútbol, una persona que también está de cierta manera perseguida, ¿no? Pero pese a eso intenta cuidar y ver por el hijo de su amiga. Y es de esta visión más infantil, más tierna, todo este periodo histórico, que también es una visión muy interesante, una forma muy interesante de abordar las cosas, ¿no? Creo que lo que rescato de esta película también en particular son los puntos de vista por los que los directores llevan la línea narrativa, ¿no? Hemos visto que si una película es una protesta, no necesariamente tiene que ser manipuladora, no necesariamente tiene que ser polarizada tampoco, ¿no? Sigue siendo política, Sigue porque siendo tiene ideas política. políticas, pero no es, digamos, discursiva. Claro, O sea, exacto. no es un panfleto que te dice qué pensar, es en este momento pasó esto y la gente vive así. Claro. Y tú ya, es tu interpretación entenderlo. Ujú. Y justamente eso es lo que, otra vez volviendo a la ley del cine, el poder no quiere que hagamos. Otra película que además explora la historia desde un punto de vista infantil es El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, el gran director de fantasía y horror de nuestra generación, en el que una niña, que es hijastra de un general durante la Guerra Civil Española, es llevada a una casa en el campo donde vive su padrastro y su madre, y pues empieza a vivir en el bosque que rodea el campo una experiencia digamos, con ciertos monstruos, con un fauno, ¿no? Que le intenta cuidar, con ciertos monstruos, con ciertos seres que es sobrenaturales, pero que todo termina siendo una alegoría a la situación de la guerra civil, a lo que viven estas personas, a lo que se vive en España, al tormento pasado por las personas, a la situación de poder de la iglesia, hacia la situación de los militares, ¿no? Todo contado desde la alegoría y desde la fantasía. Es una película hermosa, una película fuerte, donde explora, digamos, está este mundo real donde el padre que es militar está persiguiendo a los remanentes del gobierno español, porque lo que pasó en España fue un golpe de estado generado por este general Franco, Francisco Franco, ¿no? Ujú. Contra el gobierno republicano. Y pues mientras ya está terminando la guerra y, digamos, este general persigue a quienes quedan, ¿no? Esta niña vive en este mundo de fantasía, digamos, que se conecta con la realidad. Una historia que termina siendo, como digo, un reflejo y visión de este momento histórico, ¿no? Y es a través de la fantasía, lo que me parece muy interesante, que Ujú. se termina contando la historia real. Sí, y al final, como Guillermo del Toro, las grandes voces latinoamericanas nunca pierden esas raíces que tienen, ¿no? Esas raíces de cómo mirar al pasado. Creo que es muy propio del latino tener ese sufrimiento, esa sensibilidad a flor de piel, ¿no? A la hora de hacer sus historias, a la hora de contarlas, ¿no? Tenemos directores que hacen justamente eso, como Pablo Larraín, del que hablamos, Guillermo del Toro, Walter Salles, Santiago también Mitre. Santiago Mitre, y ya yéndonos un poco para Perú, Pocho Lombardi también. De hecho, si queremos hablar de Perú y de historia, es imposible no mencionar La Boca del Lobo. Yo creo que La Boca del Lobo es quizás la película que mejor retrata a la sociedad peruana. Porque tú sabes que La Boca del Lobo habla sobre los abusos militares que ocurrieron en esos pueblos En el Ande. en el Ande en la época del terrorismo, ¿no? Pero esa es una alegoría nada más a cómo entre peruanos nosotros también nos hacemos daño, ¿no? Dices que es una película que refleja el dicho del peor enemigo de un peruano es otro peruano. Exacto. Algo que es muy interesante, ¿no? Esta película es sobre este comando, ¿no? Que es capitaneado por el gran Gustavo Bueno. Posiblemente el mejor actor de cine peruano De esa época. de esa época, evidentemente los años 80. De la Ciudad de los Perros también estuvo, ¿no? Sí, Una gran actuación, de verdad. donde hay un soldado más joven, un recluta, si se quiere, Ujú. que se encuentra conflictuado por los abusos que está cometiendo
este general, ¿no? Este capitán del Claro, ejército. ese es un soldado, es un cadete muy apasionado que está muy entusiasmado por servir al país, ¿no? Entra con esa visión a hacer un comando de que desde la milicia puede ir en contra de los enemigos, que son los terroristas, en este caso. Y hay algo muy interesante, ¿no? El personaje de Gustavo Bueno, si uno lo ve, es alguien que vive presa del pánico porque no sabe quién es el enemigo. Está O psicoseado. sea, cree que todo el mundo puede ser un enemigo, ¿no? Ujú. Y debido a ese miedo, ve terroristas en todas partes, y lo cual lo lleva a no importa quién está al frente, simplemente los asesoras, Jorge, a asesinarlo, ¿no? Exacto. Sin importar si sea un anciano, un niño, robarle su comida, sus gallinas, su ganado, simplemente por el hecho de que le tiene miedo, porque no puede estar seguro quién es, ¿no? Y es un reflejo de muchos abusos que se han cometido en el país por un gobierno que no fue capaz de responder de una manera eficiente, y eso hay que decirlo también. Ujú. Si bien las Fuerzas Armadas jugaron un papel muy importante para erradicar el terrorismo en el Perú, hubo un momento en la historia de este país en el que cometieron muchos abusos, ¿no? Claro. Y si La Boca del Lobo fuera una película que saliera hoy día, no quiero ni pensar qué es lo que el Congreso peruano opinaría de ella. Con la ley actual de la que hemos hablado, claramente no es una película que se hubiera realizado. Y a mí me encanta cómo el director retrata a los terroristas porque tú en ningún momento los ves. No, es el enemigo oculto. En la película están ausentes. Hay asesinatos, hay muertes, hay baños de sangre. Todo el pueblo también tiene miedo de los terroristas, claramente, porque ellos no son terroristas. Y aún así, a pesar de que no vean al enemigo, esto alimenta la psicosis de justamente el coronel. Y ahí es donde llega, ¿no? Esta gran escena, ¿no? Donde al no poder encontrar al enemigo, pues decide ajusticiar a todo el pueblo. Exacto. En el que este soldado decide no disparar y se nota que no dispara, Ujú. ¿no? Y deserta y se va. Y simplemente la película termina en él caminando hacia el ande para alejarse de toda esta matanza, ¿no? Yo por eso te dije que esta película tiene una visión clara de la sociedad peruana, porque también creo que para que este miedo latente exista y que en este caso de la película todo este comando se vaya contra el pueblo, habla también sobre el racismo que se vive en Perú, ¿no? Lo vemos incluso al día de hoy. Si te dicen terrorista, si te dicen ruco, es porque o vienes de provincia, o vienes del Ande, o vienes de la sierra, o eres de una familia migrante, o simplemente por tu color de piel, por tus rasgos. Claro, porque si eres de otro color de piel te llaman caviar. Claro, exacto. Y por eso creo que esta película es de las mejores que se han hecho porque retrata muy bien la sociedad peruana con la alegoría o más bien con la inspiración del conflicto armado, ¿no? Que se vivió en el Perú por muchos años. Yo creo que hay un motivo por el cual las personas necesitan contar estas historias. Que es el cine es un arte, es una forma de expresar. Y hay cosas que marcan a las sociedades, que marcan a sus personas. Hay momentos históricos que necesitan cerrarse, necesitan hablarse para cerrarse y para no repetirse, ¿no? Y yo creo que el cine es un arte social, un arte en el que las personas y las sociedades son capaces de expresar su historia, sus cosmovisiones, sus maneras de ver el mundo, y tienen en él un medio para poder hacerlo, ¿no? Y privar este tipo de posibilidades es también censurar voces, censurar ideas, censurar historias, censurar a personas. Ujú. Y creo que eso atenta contra todo lo que el arte y el cine debe ser. Claro, porque al final nosotros como seres humanos sufrimos, lloramos, reímos, nos alegramos y el arte es solamente un vehículo para que nosotros podamos expresar lo que sentimos. Desde lo más banal, desde, no sé, que perdiste a tu perro, desde que terminaste con tu enamorada, hasta la represión que puedes sentir por parte del Estado, por parte de una dictadura. O sea, el cine es así. Tú simplemente, y no solamente el cine, el arte es así. Tú puedes hacer un montón de cosas con simplemente tus ideas, con lo que viviste, con tus experiencias. Y otra vez, esta ley del cine, esta censura o la censura en general no es buena ni para las personas, ni para los consumidores del cine, y menos para la cultura en general. Y además yo creo que todo esto inicia por una polémica que hubo el año pasado, Ujú. en el que creo que muchas de las personas ni siquiera vieron la película, ¿no? Claro. Todo esto inicia a raíz del estreno de La piel más temida y yo el calero, su segunda película. Esta es una película en la que Juana Burga, que es una modelo y la actriz también, Ujú. interpreta a una peruana que vive en el extranjero porque su mamá migró debido al terrorismo, cusqueña, ¿no? Que decide volver al Perú para hacerse cargo de la venta de la casa familiar, ¿no? Ellos viven en Suecia, ya están fuera de este país, y de paso decide reconectar y ver a su padre. ¿Quién es su padre? Su padre es un preso
por haber pertenecido a Sendero Luminoso. Es una persona que está presa, que sufre de cáncer, que se está muriendo, ¿no? Y que además, si como personaje es un ser despreciable, no quiere a su hija, no quiere su lamento, no quiere su apoyo, pero ella decide, digamos, igual tratar de reconectar con su padre, reconectar con sus orígenes y poder saber de dónde viene, ¿no? Y también hacer que su padre muera fuera de su casa, en sus últimos días en su casa familiar, y pueda fallecer fuera de prisión, ¿no? Ujú. En la película, en 2 o 3 momentos clave, los propios personajes en conversaciones critican las acciones hechas por el terrorismo, por Sendero Luminoso. O sea, hay una crítica directa. Claro. En un momento hablan de que se pudo haberse metido por idealismo, bla, 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 que hay arrepentimiento, bla, bla. Digamos que todo eso está. Pero aquí la polémica se arma porque se humaniza un personaje Como el papá. como el papá. Y que si tú ves la película, ni siquiera es una persona con la que puedas ser empático. Es una persona muy despreciable, muy distante, muy fría. O sea, no hay un motivo para encariñarte con él. Simplemente lo muestra como un humano. Y yo soy una persona que el cine de Joel Calero no es el que más me gusta por un motivo. Yo creo que sus películas son muy discursivas. No en el sentido de que tengan ideas políticas, sociales, que eso está perfecto, sino que es un cine en el que sus ideas se expresan de una manera muy directa, muy verbalizada, muy hablada, como que en un momento los personajes te daban un discurso en lugar de expresarlo a través del dibujo audiovisual, ¿no? Pero por eso creo que son ideas que uno puede tener, que son válidas y que se pueden expresar en un país libre, ¿no? Claro. Y al final, la gente que criticó mucho esta película no fue a ver la película. Simplemente se enganchó de una polémica que alguien empezó en las redes sociales al decir que esta película humaniza a un terrorista y que por ende hace apología al terrorismo. Cosa que no pasa. Es como decir que digamos, la analogía clásica, es como decir que si en Alemania hacen una película sobre la Segunda Guerra Mundial y salen nazis, se hace apología al nazismo en lugar de tocar un momento histórico propio de su sociedad. Claro, es algo que cualquier sociedad está en su libre derecho de hacer y es sano, es saludable que una sociedad lo haga para poder ver desde un punto de vista ajeno cómo se ha vivido esa parte de la historia, ¿no? Y que además ponga en debate y permita que estos temas puedan estar en boca de nuevas generaciones, que puedan surgir a través de un debate histórico, sano, y poder saber qué es lo que pasó desde los distintos puntos de vista que existen y contrastarlos, ¿no? Y dicho sea de paso, el cine es un arte, debe ser un arte y debe ser libre y no debe tener una intervención externa que lo censure. Porque el cine es una forma de expresarse y punto. Creo que aquí estamos muy claro que estamos en contra de lo que implica la censura de esta ley y que estamos a favor de que el cine debe ser un arte propio, libre y donde los cineastas sean capaces de hablar, porque todavía estamos en un país en democracia. Sí, totalmente. Y bueno, para cerrar el tema de Joel Calero, yo creo que toda esta parte de la política más conservadora que ha impulsado esta ley se ha podido arrimar un poco de esta polémica, que le ha servido como una jugada política muy buena para ellos, ¿no? Pero que al final lo único que hace es dañar al Perú, a la sociedad, Y al cine peruano. el cine peruano, que es parte de la sociedad, no es la cultura. La cultura es muy importante y el Estado tiene que ver también, así como la educación, así como la salud. La cultura es algo que no tenemos que dejar de lado. O sea, si tienes 2 soles, cómprate un pan y una flor. La alimentación es importante, la salud también, pero la cultura también tiene que serlo. No tiene por qué estar debajo de eso. La verdad estamos pasando por un momento tan complicado en tanto política como socialmente, que hay muchos problemas más importantes para otras personas, para los políticos, para el oficialismo, que se deja muy de lado a la cultura. Ahora que falleció Mario Vargas Llosa, podemos darnos cuenta de que el Perú tiene un gran potencial para contar historias. Los peruanos tenemos un gran potencial para contar historias y podemos usar el arte como vehículo para que esas historias salgan a la luz. Y creo que también este debate, esta búsqueda de la censura, este enfrentamiento entre peruanos nos lleva a la gran pregunta de Zabalita en Conversación en la Catedral: ¿en qué momento se jodió el Perú? Que yo no creo que esté jodido, pero creo que hay muchas cosas que se pueden cambiar para que sea un país mucho mejor. Yo creo que se está jodiendo. Pero bueno, Pero este es un canal de cine. La próxima semana hablaremos de más cine, pero no podemos estar de ajeno a lo que pasa tampoco, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y creo que es saludable que tengamos este tipo de conversaciones en donde vemos que el cine va más allá. Llega hasta la sociedad, hasta la política y es parte de nosotros también como sociedad. Esto ha sido todo por hoy y no se olviden de Suscribirse, de darle like, de compartir, de seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Letterboxd, en TikTok, para seguir viendo más contenido. Y no se olviden también, si son más de escuchar cosas, escucharnos en Spotify. Estamos en Spotify y si estás en Spotify ahorita, no nos estás viendo, pero nos estás escuchando.
Así que nada, muchísimas gracias por estar Nos aquí. vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días con un nuevo capítulo en donde creo que vamos a meternos un poquito más a nuestro lado fanático, ¿no? Nuestro lado geek. A nuestro lado geek con Star Wars. Y pues, Spoiler. nos vemos nos vemos un par de semanas, ya sea aquí o en una sala de cine. Chao. Chao, chao.